Hola chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo desde casita porque hoy os traemos un vídeo de noticias, ¿vale? Tenemos ya confirmación oficial de la semana meteorológica en Pokémon GO, esta semana del clima que también le podéis llamar, ¿vale? Que sabíamos que íbamos a tener un evento en este mes de marzo relacionado al clima, pues ya está aquí, Clau. Sí, del 14 de marzo a las 10 de la mañana hasta el 18 de marzo a las 8 de la tarde. 4 días, no mucho tiempo. 4 días para conseguir a Catform en toda su forma, seguramente, chicos, porque ya lo habéis visto, están ahí como destacados las 4 formas de Catform. Vamos a ver si van a ser fáciles de conseguir. Recordar que los Catform ya tienen Shiny activado en el juego, tanto la forma normal, que fue la primera en ser liberada, como también la forma lluvia, la forma soleada y también esa forma nieve, que es un poquito más difícil de ver por el propio clima, ¿no? Siempre está nevando y no en todos los sitios nieva, así que se complica un poquito. Pero vamos a ver si podemos conseguirlos, Clau. Pues sí, los vamos a poder conseguir tanto de manera salvaje como en investigaciones de campo, ya os lo adelanto. Pero empecemos por los Pokémon que van a salir de manera salvaje. Ah, que hay más Pokémon, no solo Catform. Así es. Súper, chicos. Vamos a tener de manera salvaje a Paras, Drifloon, Helioptile y Amaura. Ojo en Amaura porque tiene un shiny muy bonito, chicos. Y también tenemos por ahí a Para saliendo salvaje, que ya sabéis que es un Pokémon que da más polvo estelar de lo normal. Así que te os puede venir bien para juntar polvo estelar extra. Muy interesante lo que dices. Y a partir de aquí es donde viene un poquito la trampa, ¿no? Que decíamos de Niantic. ¿Por qué? Pues porque dependiendo el clima que haga en el juego, pues aparecerán unos Pokémon u otros. Y también tiene que ver con Catform, ¿no? Si está soleado saldrá la forma soleada, si está lloviendo saldrá Catform en su forma lluvia, si está nevando pues saldrá Catform en su forma nieve. No me gusta nada esto, claro, tiene mucho sentido porque en realidad así es como podemos conseguir a los Catform normalmente en el juego, pero esto nos complica mucho si queremos conseguir lo que os decía antes de la nieve, ¿no? Claro. No en todos lados nieva y si queremos la forma nieve... Ajá. ¿Cómo hacemos? A ver, Niantic aquí no dice nada, pero lo que estaría brutal es que a ciertas horas Niantic pusiera un clima diferente sin importar el clima real en la vida real, ¿me entiendes? Voto por eso, sería fantástico porque, o sea, también la niebla que potencia a este Pokémon, la niebla es quizás el clima más difícil de ver en el juego. No sé si alguien alguna vez ha visto el clima niebla en el juego. Molaría no. Que se pueda cambiar el clima o haya Pokémon que también tengan efectos de aventura para cambiar este propio clima en el juego, ¿no? Estaría brutal eso de efecto de aventura, Clau? Sí. Cambiamos el clima y empiezan a salir los Pokémon. Wow, me gusta mucho esa Niantic, idea. Escucha. Está brutal. Porque muchas veces quieres potenciar un legendario que solo está potenciado por la niebla y dices, ¿qué? ¿Cómo consigo el potenciado de este legendario? Nunca. Muy buena idea, ojalá Niantic tome nota de todo lo que estamos diciendo. Pero bueno, repasemos. Si el clima está soleado, encontraremos seguramente a Catform en su forma soleada y también a Cagnia, nos nombra Niantic. Después, si está lloviendo, aparecerá Catform en su forma lluvia y también Lotad aparecerán. Luego, si nos vamos al clima nieve, pues tenemos ahí a Catform en su forma nieve junto a Snover. Bueno. Y bueno, también Catform lo potencia, como tú decías, la niebla. Los vamos al clima parcialmente nublado. Este clima es el que normalmente sale Catform en su forma normal, pero también va a salir Roggenrola. Ojo que Catform en forma normal también la podemos encontrar en más climas, al igual que su forma nieve. Sí, también en el clima nublado y ventoso. Y nos queda hablar de los Pokémon que van a salir en los últimos climas, que son el nublado, ahí va a salir Spritzel, en el clima ventoso Swablu y en el clima de niebla, pues un fantasma, ¿no? Gastly. Así es, chicos. Bueno, complicado, un poco lioso todo esto, ¿no? Quedaros con que hay 4 Pokémon que van a salir salvajes sin importar el clima que haga y el resto de spawn variará dependiendo del clima que haga en vuestra zona en ese momento, ¿vale? Por último, tenemos que hablar de Lickitung. Sí, Lickitung también va a salir sin importar el clima que haga, pero va a ser mucho más difícil de ver. Así que capaz que lo veis o capaz que no lo veis. Un lío, básicamente, chicos. Uno como yo, ¿vale? Así de grande este evento, el spawn y todo eso. Me hubiera gustado que salgan las 4 formas de Catform para ir a por esos Shinies, que salgan todos a la vez, hubiera sido fantástico. Pero bueno, no os preocupéis porque tenemos las investigaciones de campo que nos vienen a ayudar un poquito en todo esto. Pues sí, porque en las investigaciones de campo también vamos a poder conseguir a Catform normal, a Catform en su forma soleada, a Catform en su forma lluvia y a Catform en su forma nieve. Pero ojo, ojo, porque vuelve a haber una trampa aquí.
A mí me falta únicamente el Catfor forma nieve. A mí me faltan todos menos el normal, claro. Bueno, pues precisamente el Catfor forma nieve, que es el más complicado y es el que me falta, pues va a ser más difícil de encontrar. Ay, Esa investigación va a ser como imposible, lo veo yo ya. Bueno, habrá menos investigaciones que te den encuentro con ese Catform, ¿vale? Del resto bien, así que quizás la forma más fácil de conseguirlo es esta, porque no creo que nieve por aquí, claro, así que complicado. Pero bueno, chicos, es lo que hay. Estas investigaciones por lo menos nos van a dar a Catform, pero también nos pueden dar otros Pokémon. Sí, los Pokémon que salen en cualquier clima salvaje, ¿no? Que son Paras, Drifloon, Helioptile y Amaura. Estos 4 también se añaden a las investigaciones de campo. Bueno, por si alguien no pudo conseguir ese Helioptile en el día de investigaciones, que subimos un vídeo picardo que lo tenéis por aquí, si no lo habéis visto, los recomiendo pasaros por ahí, puede estar bien. En las incursiones, Clau. ¿Qué vamos a tener en las incursiones? Pues en las de nivel 1 estará saliendo Poliwhirl, Gastly, Hippopotas y Amaura también Mucho va a estar Amaura, en las incursiones. Y atención a las de nivel 3, porque vamos a tener a Charizard, que puede salir Shiny, ya sabéis, a Lickitung, que también tiene Shiny activo, y por último a Drampa, que es un Pokémon que sabéis que lo liberaron hace poco, que también tiene Shiny, un dragón, que lo celebramos con el año nuevo lunar chino, así que fantásticos, nosotros no lo pudimos conseguir en Shiny. No tenemos el Shiny, así que bueno, habría que hacer incursiones de nivel 3, de 3 estrellas, a ver si sale ese Drampa Shiny, ¿no? Que es bonito también. Sí, evento cortito, chicos. Hablando de las incursiones legendarias, ya no estará Tapu Koko, sino que estará Regice. Así que si a alguien le falta un Regice o le falta un Shiny, también lo puede hacer de esta manera en estas incursiones. Y en las megas incursiones tendremos a Mega Tiranitar, muy buen Pokémon, Recomiendo juntar Mega Energía de él porque es muy bueno, la verdad, Clau. Y dicho esto, solo nos queda hablar de los bonus, que van a estar buenos. Esto sí está bueno. Bueno, nos van a dar el doble de polvos estelares por captura, así que capturarlo todo, sobre todo esos paras que te dan mucho polvo estelar y ahora encima os van a dar el doble durante todo el evento. Muy bueno, Clau. Y luego además, si el clima potencia a paras o a cualquier Pokémon, pues nos van a dar polvo estelar extra por capturar Pokémon potenciados por el clima. Normalmente ya nos dan polvo estelar extra cuando el clima potencia el Pokémon. Creo que nos dan, no sé si te dan 100 polvos estelares por un Pokémon, creo que te dan un 25% extra, más o menos por capturar un Pokémon potenciado. No sé cuánto incrementará esto ahora. Pues no lo sé. Estaría guay que sea el doble, ¿no? 200 de polvo estelar por Pokémon capturado. Bueno, 400, porque también tenemos el doble de polvo estelar. Bueno, no sé. No creo que sea tanto, ¿vale? No creo que sea tanto, pero bueno, vamos a ganar más polvo estelar, quedaros con eso. Y luego además también nos dice que van a haber más oportunidades de conseguir a Catfor en Shiny. Van a incrementar sus posibilidades, pero ojo, ojo, porque vuelve a haber una trampa aquí. Esto lo cambia todo, Clau. No, porque nos habla de Catfor a secas, sin forma lluvia, sin forma soleada, sin forma nieve, no especifica que Catfor, entonces yo supongo que es el Catfor normal. Todos son Catfor, ¿no, chicos? Todos son Catfor, todos pero... son Catfor, no, todos son Catfor, no me puedes hacer esto solo de forma normal, por favor. A mí no me queda claro, yo solo veo... Catfor y no especifican nieve, lluvia, soleado. No, es que todos son Catfor, claro, no es Catfor solo de forma normal. No, ¿te imaginas que sea solo el normal? Renuncio, ¿eh? Yo creo que es solo el normal, pero ojalá me equivoque, ¿eh? No, tienen que ser todos. Esto lo cambiaba todo, chicos. Más posibilidades de Shiny, una oportunidad para conseguirlo. ¿Qué le cuesta a Niantic? Ya llevan mucho tiempo los Catfor, ¿no? Pues sí, pero bueno. Y ya para acabar, hay dos cositas muy pequeñitas que también vamos a tener en este evento, que por un lado es un desafío de colección, que estaría bien que lo completarais porque os van a dar de recompensa más polvo estelar y un incienso, que no está nada mal, ¿eh? Bien, bien, algo es algo, ¿no? Y también, chicos, por último, seguramente vamos a poder dejar a Catfor en las exhibiciones, ¿no? Sí, bueno, no sé qué Pokémon exactamente podremos dejar, pero son Pokémon temáticos, así que seguramente podremos dejar a Catfor. Así que ir buscando a ver si ya tenéis uno XXL. Sabéis que ahora las exhibiciones son más importantes porque podemos conseguir un Pikachu erudita al ganar 100 exhibiciones. Se complica un poco la cosa, pero bueno, ahí está también. Y eso es todo el evento, chicos. Sois libres en los comentarios de dejar lo que queráis. Espero que os guste mucho este evento. Yo tengo ilusión, siempre los Catfor me generan mucho hype por conseguirlos en Shiny, pero luego me cuesta mucho y me termino desilusionando. No sé si vosotros ya los tenéis o no los tenéis. Dejárnoslo en los comentarios. Nada más por hoy. Si os ha molado este vídeo, ya sabéis que podéis apoyarlo con un like muy grande. No olvidéis de suscribiros al canal, que hay un montón de gente que no está suscrita. Madre mía, el otro día estábamos haciendo un sorteo y nos dimos cuenta que muchos ganadores no estaban suscritos, así que
Ay, como que muchos ganadores, eran muchos participantes, ¿no? Bueno, yo iba sacando un ganador, claro, y veía que no estaba suscrito y decía, ay, next, ¡Oh! ay, next. Chicos, suscribiros al canal, que así estáis atentos de todos los vídeos que subimos y os llega pues esa notificación para que no os perdáis de ningún evento y de nada importante. Así que nada más, nos vemos muy pronto Con más.